Dios lo bendiga y bienvenidos mis hermanos y hermanas una vez más. Aquí estamos, por la gracia de nuestro Señor, presentes para poder llevar adelante este estudio bíblico que cada miércoles estamos realizando y en el cual nos reunimos a través de este medio que el Señor ha dispuesto, que es la internet, a través de Facebook, de YouTube, poder estar unido en este estudio bíblico y poder transmitir la palabra del Señor, y entre todos poder recibir las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros a diario. Así que estamos agradecidos con Él porque nos dio un día más y nos dio una nueva oportunidad de poder estar aquí para poder estar reunidos en este estudio, y le damos las gracias a Él porque sin Él hubiese sido imposible haber llegado hasta aquí. Así que estamos muy agradecidos y siempre agradeciéndole a Él por el ministerio y por cada una de las cosas que Él está haciendo en este lugar, dándole las gracias por cada estudio bíblico, cada reunión que tenemos, cada servicio que llevamos a cabo, poniéndolo a Él primero y agradeciéndole porque Él es quien nos da cada una de esas oportunidades. Vamos a dar comienzo como lo hacemos normalmente. Vamos a leer un salmo. Hoy vamos a leer el salmo número 130, el cual dice así: Salmo número 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Así que este es el salmo que en este día hemos compartido, y como siempre le damos gracias a nuestro Señor que tenemos este libro sagrado en el cual podemos encontrar tanta enseñanza, tanta sabiduría que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Así que le damos las gracias a Él y solo le pedimos, como siempre, que el Señor nos dé esas ganas de poder escudriñar su palabra, esas ganas de poder leer su palabra, de poder estudiarla, y a través de ese estudio y meditación en la palabra del Señor podamos recibir las enseñanzas y los consejos y las ordenanzas que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar primeramente pidiéndole a nuestro Señor que a través de su Santo Espíritu una vez más Él en esta noche nos toque, nos une y que nos habla, y que a través de la palabra que el Señor tenga en esta noche pueda darnos ese ánimo que necesitamos, esa fortaleza, ese impulso que necesitamos para seguir adelante, porque sé que muchas veces se nos hace difícil, se nos presentan ciertas circunstancias que muchas veces nos estorban, y tristemente hay veces que dejamos que esas circunstancias nos impidan buscar del Señor, pero hoy no ha sido ese día, sino que hoy estamos aquí una vez más y vamos a pedirle a Él que Él nos llene una vez más con su Santo Espíritu y nos hable y nos dé poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos las gracias por tu amor incondicional y por cada una de esas promesas que tú nos has hecho, Señor. Gracias te damos, Padre, por el perdón de nuestros pecados y por habernos limpiado a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Venimos ante tu presencia con un corazón agradecido, Padre, pidiéndote, Señor, por este tiempo que tú has apartado, Señor, por este lugar, Señor, que tú has provisto, en el cual podemos llevar adelante este estudio. Pidiéndote, Señor, para que a través de tu palabra hoy podamos recibir esas enseñanzas que tú tienes para nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos hermanos, hermanas que nos están acompañando en esta tarde a través de este medio. Señor, te pedimos, Padre, que tú bendigas sus hogares, su familia. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por permitirnos entrar una vez más con la palabra del Señor a sus hogares. Y sabemos y esperamos y confiamos que el Señor una vez más nos va a hablar a través de la palabra que tengan esta noche, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, cúbrelos y protégelos, Padre. Ponemos nuestras necesidades y peticiones delante de ti, Señor, dándote las gracias por ese amor, Señor, con el cual tú nos has amado, ese amor incondicional. Y gracias, Padre, te damos una vez más, Señor, por habernos dado este nuevo día y esta oportunidad de estar aquí presente. Ponemos esto en tus manos, bendícelo, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos llene y nos hable en esta tarde. Y gracias por tu palabra y gracias por tu santo libro, en el nombre de Jesús. Ponemos todo en tus manos, Señor, bendito seas, Padre, gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos, así que estamos una vez más aquí, por la gracia de nuestro Señor, pidiéndole, como le dije anteriormente, que el Señor nos llene con su palabra, y que a través de lo que Él nos muestre en esta noche podamos recibir algo nuevo para nuestras vidas, un nuevo impulso, un nuevo aliento que nos ayude a perseverar, a marchar adelante y a poder confiar un poquito más en Él. Vamos a
a dar comienzo hoy leyendo el libro de Santiago. Vamos a ir a Santiago 1, 2 en adelante hasta el versículo 11. Vamos a leer para tener un poquito de entendimiento y ver de lo que Santiago nos está hablando aquí y luego, luego compartir, interpretar un poquito esta palabra y ver lo que el Señor nos quiere decir a través de ella. Vamos a leer Santiago 1, 2, el cual dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga su paciencia la obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, pero él que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Amén, mis hermanos, aquí tenemos varios versículos para poder estudiar, para poder compartir en esta noche y ver lo que el Señor nos quiere decir o nos muestra, pero la mayoría sabemos ya que el punto principal en el cual debe girar nuestra vida cristiana es basado en la fe. Más allá de que también necesitamos tener ciertos atributos que solo el Espíritu Santo nos puede dar, los cuales son obediencia, amor, entrega, humildad, paciencia. Cada uno de ellos vendrán de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la fe que nosotros podamos poner primeramente en nuestro Señor Jesucristo, creer que Él fue el que murió por nuestros pecados, el que resucitó, el que pagó el precio por nuestras faltas, y poder creer que este evangelio que nos han compartido, esta palabra, es verdad, poder creer que este libro en el cual nosotros nos instruimos y recibimos enseñanza es verdadero y viene de parte de Dios, porque de lo contrario nuestra fe no podrá producir esos frutos que necesitamos para poder creer que verdaderamente este es el camino correcto y que hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos de agregar o cambiar a nuestras vidas, pero solo van a ser a través del Espíritu Santo y la fe que nosotros podamos poner, como dije anteriormente, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice su palabra, muy conocida, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, sabemos a través de la palabra del Señor que la fe es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos palpar, pero es algo que nos tiene con esa certeza, esperando esas promesas, y tenemos la convicción de que aquello que no se ve es verdadero, porque el que nos ha prometido es Dios y es verdadera su palabra. Así que así es como la fe lo describe la palabra del Señor, como la fe la nombra, y es la forma en que nosotros debemos de creer que verdaderamente es así. La fe es estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios, y ese es el principal punto de partida. La fe es la certeza de algo que esperamos, de algo que no vemos, pero creemos y sabemos que existe. Es el estar seguro de que Dios nos habla a través de este libro. Amén. Ahora, si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nada tendrá sentido ni valor, pues ella es la que nos habla cada día, nos aconseja, nos educa, nos amonesta, nos alienta a perseverar en aquello que hemos creído. Amén. Entonces, jamás podríamos leer este libro si verdaderamente no tenemos fe, si verdaderamente no tenemos esa fe puesta en nuestro Señor, porque va a ser imposible que podamos creer en lo que está aquí escrito y podamos recibirlo.
Un poquito más adelante, ahí en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces así es como debe ser. Sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a nuestro Señor y es necesario, como dice ahí, que el que se acerca a Dios crea que Dios es verdadero, crea que hay un Dios en el cual nosotros debemos de confiar y debemos de poner nuestra fe en Él y sabremos que recibiremos ese galardón, esas promesas que Él nos ha hecho. Así que sacamos la conclusión de que sin fe será imposible agradar a Dios, será imposible creer en este libro, será imposible recibir cada una de las enseñanzas que en este libro hay escritas. Amén. Como tal, nuestra fe, y como todos sabemos, será probada a diario, será desafiada, pero esa es la que nos hace más fuerte. La prueba de vuestra fe es la que produce la paciencia tan necesaria para estos tiempos tan difíciles en los que vivimos. Y no solo en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, si nosotros vamos a estos libros, vamos a las epístolas o leemos cualquier libro de la Biblia, vemos que siempre la vida de los cristianos fue un poco dificultosa, fue un poco en el cual siempre corrieron ciertos riesgos, ya sea de ser perseguidos, de ser maltratados, de ser muertos, muchas cosas que suceden solo por ser cristianos, solo por seguir a Jesucristo. Y como dije, no solo en este tiempo, sino que antiguamente los antiguos cristianos también sufrieron esa persecución, sufrieron esas cosas tan terribles que han pasado o han sucedido en contra de aquellos que creen o que siguen a Dios. Hoy en día quizás tenemos otras formas en las cuales vamos a ser oprimidos, en las cuales vamos a ser desafiados, en las cuales vamos a ser probados. Quizás no nos van a encerrar en una jaula de leones, o quizás no nos van a matar de la forma que nos mataban antes, pero va a haber otras cosas en las cuales vamos a ser probados, vamos a ser desafiados, y por eso nosotros debemos de tener nuestra fe puesta en nuestro Señor y saber que esa fe va a ser probada a diario, podemos decir, desafiada de distintas maneras, para que nosotros podamos ir creciendo y podamos ir recibiendo cada día más fe, y nuestra fe, nuestra relación con el Señor se vaya fortaleciendo a través de esa fe que recibimos. Amén. En esta noche quiero asociar la palabra de Dios, esa que, como dije anteriormente, nos aconseja, nos anima, nos amonesta, con una tarea con la cual la mayoría de nosotros llevamos a cabo a diario, y esa tarea es el trabajo. Digo asociar la palabra del Señor porque muchos piensan que quizás no debemos mezclar el trabajo con las cosas de Dios. Quizás muchos piensan que debemos dejar las cosas de Dios en nuestra casa y no llevarlas al trabajo. Por ciertas circunstancias o ciertos problemas que muchas veces suceden en el trabajo, como dije anteriormente, solo por ser cristianos, las distintas dificultades que nos vamos a encontrar. Y quería hablar un poquito de eso porque esa misma tarea que hacemos a diario es la que muchas veces nos ha distanciado de Dios, muchas veces nos ha apartado, nos ha quitado el tiempo para las cosas de Dios, y muchas veces hemos volcado esa pasión que deberíamos de poner para las cosas de Dios, la hemos invertido, la hemos puesto en el trabajo. Amén. El trabajo, como todos sabemos, es algo esencial e importante para nuestras vidas, pero nunca es más importante que Dios, nunca es más importante que tener una relación con Dios. Y ese es el gran problema que muchas veces sucede cuando el trabajo ocupa el primer lugar en nuestras vidas, o al menos la mayor parte de tiempo de la cual disponemos. Vivimos en un tiempo en el cual se ha vuelto casi necesario que el esposo y la esposa se dediquen a trabajar juntos, pues vivimos en un mundo dominado por la
la economía y el comercio, y a diario nos vemos bombardeados con distintos objetos o comodidades que nos prometen una vida mejor, y en busca de esas cosas es que muchas veces nos mantenemos envueltos y entretenidos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Amén. Tristemente sucede así y lo vemos a diario. Muchas personas comienzan una relación con Dios, los vemos contentos, alegres, los vemos dispuestos y luego el trabajo comienza a quitarle ese tiempo que quizás deseaban tener o que habían propuesto que iban a entregar para Dios. Se empiezan a dedicar más al trabajo y se empieza a enfriar esa relación con Dios, se empieza a alejar. Y lo que dije anteriormente sucede que muchas veces queremos separar el trabajo de las cosas de Dios. En otras palabras, en la iglesia soy de Dios y para Dios, pero en el trabajo, cuanto menos sepan que soy cristiano, mejor. Dejamos a Dios fuera de nuestra vida laboral y eso no debe de ser así. Como dije anteriormente, muchas veces quizás pensamos en las circunstancias adversas que nos podemos encontrar con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo o donde sea, siempre relacionado en el trabajo, y tratamos de no mostrar mucho que somos cristianos o no mostrar mucho a nuestro Dios que tenemos, pero no debe ser así, sino que Dios debe estar envuelto en cada una de las tareas que nosotros realicemos. Dice Colosenses 3:23, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que su palabra lo dice, que nosotros debemos de hacer todo como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Cualquier tarea, cualquier cosa que nosotros nos propongamos hacer siempre lo debemos de hacer de corazón como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Entonces no hay mejor lugar donde buscar los consejos o ayudas para poder agradar a Dios que en su propia palabra, en su propio libro que Él nos ha dejado. Muchas veces pensamos que no vamos a encontrar consejos que necesitamos en esta oportunidad de la cual estamos hablando para nuestro trabajo, para nuestro entorno, para nuestra forma de ver el trabajo, para nuestra forma de trabajar. Pero en la Biblia vamos a encontrar consejos para cada una de las situaciones en las cuales nos encontremos envueltos a lo largo de nuestra vida. Tristemente, como dije anteriormente, muchas veces buscamos más el consejo de aquellas personas que están afuera o que están separados de Dios que de las personas que tendríamos que buscar cuando nosotros estamos en un ministerio o estamos envueltos ya sea en una iglesia o en un lugar donde nos congregamos. Quizás muchas veces por temor, muchas veces porque no tenemos la relación que tenemos con un compañero de trabajo, con un jefe, con ciertas personas, no nos animamos muchas veces a pedir un consejo, pero aquí es donde debemos de nosotros pedir cada consejo, pedir ayuda primeramente a Dios, ya sea a través de nuestros hermanos, a través del pastor, de aquellas personas que nosotros vemos y creemos que tienen una verdadera relación con Dios, y esos son los que nos irán a dar los mejores consejos. No tenemos necesidad de ir a buscar consejos a otros lados. Amén. La carta de Santiago, primera de Pedro, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, se las conoce como las epístolas generales, ya que como vemos, le hablan a la iglesia en general y no a una iglesia en particular. Las cartas anteriores, que son la mayoría de Pablo, siempre van dedicadas a cierta iglesia, a cierto lugar, más allá de que hoy en día tienen el mismo valor para nosotros que para aquellas iglesias a las cuales fueron escritas. Vemos cómo estas últimas epístolas tienen un contenido un poco diferente, podemos decir, un poco particular. Y también estas se unen por su interés en temas prácticos como el liderazgo organizacional, el trabajo duro, la equidad, las buenas relaciones y la comunicación eficaz. Amén. Estas epístolas reflejan el reto esencial que enfrentaban los cristianos en el Imperio Romano.
de cómo seguir a Jesús en un ambiente difícil. Los primeros cristianos enfrentaban problemas como la esclavitud, el favoritismo y el abuso de los ricos y poderosos. Soportaban las palabras duras y conflictos, soportaban las tensiones que existen entre la ambición y la dependencia en Dios y el temor de que hacer las cosas de la manera de Dios los pondría en conflicto con las autoridades. En general, sentían cierta hostilidad al vivir y trabajar en un mundo que parecía incompatible con la idea de seguir a Jesús. Amén. Muchos de los cristianos hoy en día experimentan tensiones similares en el trabajo. Por una parte, muchos tienen más oportunidades de servir a Dios en su trabajo que en cualquier otra área de su vida. Los lugares en donde trabajan, negocios, el gobierno, centros educativos, organizaciones sin ánimo de lucro y el hogar, benefician en gran manera a la sociedad. Por otra parte, comúnmente, la mayoría de los lugares de trabajo no están dedicados a los propósitos de Dios, tales como el servir el bien común, trabajar por el beneficio de otros, estrechar las relaciones entre las personas, extender la justicia y desarrollar el carácter, ya que las metas principales de los lugares de trabajo generalmente es maximizar las ganancias y estas son diferentes a las metas finales de los cristianos. Amén. Es de esperarse que exista una tensión en nuestros trabajos como seguidores de Cristo y trabajadores en lugares diferentes a la iglesia. Amén. Entonces, aquí vemos que desde el punto de vista, podemos decir, de las ambiciones o de lo que tiene una iglesia con lo que tiene un lugar de trabajo son totalmente diferentes. El lugar de trabajo siempre es un lugar donde uno se va a dedicar a eso y siempre van a tratar de que aquella persona que está trabajando rinda de la mejor manera, poder sacar el mayor provecho y cada una de las compañías o negocios van a buscar ganar lo máximo. En cambio, aquí en la iglesia es todo diferente porque las cosas que el Señor nos pide son, podemos decir, casi totalmente opuestas a los que nos podrían pedir en un lugar de trabajo, más allá que en un lugar de trabajo hay muchos principios que se deben aplicar de parte de Dios para que todo funcione bien, pero sabemos que las metas y los logros principales de un negocio son totalmente diferentes a la de una iglesia, porque un negocio se mueve por el dinero y una iglesia se debe mover por el amor a los demás, por el amor a los necesitados, por el amor a Dios y por tratar de tener un lugar donde se pueda vivir en armonía, se pueda convivir y a través de la convivencia poder ayudarnos entre unos a otros como la palabra del Señor nos pide. Amén. Aunque la mayoría de los lugares de trabajo no son malos de forma intencional, así como muchas partes del Imperio Romano no eran tan hostiles directamente con los seguidores de Jesús, sí es posible que sea difícil para los cristianos servir a Dios en su trabajo. Amén. Muchas veces se va a hacer difícil, ya que las epístolas generales fueron escritas para guiar a los cristianos que experimentaban tensiones en el mundo a su alrededor. También son útiles para los cristianos que trabajamos hoy en la actualidad. Amén. Cuando leemos estas epístolas, sabemos que fueron dirigidas a esos cristianos, los cuales estaban comenzando a proclamar el Evangelio de Jesucristo, proclamando su muerte, su resurrección, y sabemos que se encontraban con ciertas dificultades o ciertas situaciones en las cuales era difícil poder compartir la palabra del Señor, ya que muchos de ellos aún eran esclavos, no tenían ni derechos, muchos eran tratados de formas injustas en el trabajo y eso los oprimía aún más. Entonces, estas epístolas fueron escritas para poder ayudar, podemos decir, para poder animar a esas personas que estaban sufriendo esa tensión en ese tiempo. Y como dije anteriormente, son epístolas que las podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Lo dije anteriormente, quizás no estemos padeciendo las mismas cosas o persecuciones de esa época, pero también sabemos que muchas veces solo por ser cristianos vamos a ser presionados en el trabajo, vamos a ser perseguidos, muchas veces se van a burlar de nosotros y son cosas que muchas veces
nos desaniman y tratamos de no hablar de Dios, de no comentar a un compañero, de no hacerle saber que existe un Dios que nos puede salvar, que nos puede limpiar. Y muchas veces optamos por no hablar. Sé que en muchos lugares está prohibido hablar de Dios, no solo en los lugares de trabajo, así como en las escuelas, y en ciertos lugares ya hay ciertas leyes que no permiten hablar abiertamente de Dios. Pero nosotros debemos de tomar estas palabras en este caso, Santiago, para que nos ayude a nosotros y podamos ver que estas palabras están escritas con un propósito, y es principalmente el ayudarnos a cada uno de nosotros. Estas epístolas abordan temas prácticos tan necesarios y presentan instrucciones que tienen aplicaciones sorprendentemente prácticas en el lugar de trabajo de nuestro tiempo. Santiago tiene una perspectiva orientada a la acción de los dos principios esenciales: uno, que podemos confiar en que Dios provee para nosotros, y otro, que debemos de trabajar por el beneficio de los que tienen necesidad. Si nuestra fe es real, si realmente confiamos en Dios, será evidente en toda clase de acciones prácticas para el beneficio de los que tienen necesidad. Esta perspectiva hace que Santiago sea un libro eminentemente práctico para nosotros. Santiago comienza enfatizando la estrecha conexión que existe entre la vida diaria y el crecimiento espiritual. Específicamente, Dios usa la adversidad, y los retos de la vida y el trabajo para incrementar nuestra fe. Amén. Dice, cuando comenzamos leyendo Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales sin que falte cosa alguna. Amén. Estos son los primeros 3 versículos que leímos. Las diversas pruebas, incluyendo los problemas en el trabajo, nos pueden estimular al crecimiento espiritual, pero Santiago se interesa particularmente en los retos que son tan intensos que resultan en la prueba de vuestra fe. ¿Qué clase de retos enfrentamos en el trabajo que pueden probar nuestra fe o fidelidad en Cristo? Un tipo de adversidad puede ser la hostilidad religiosa o el rechazo solo por ser cristianos. Dependiendo de nuestra situación, la fe en Cristo nos puede exponer a cualquier cosa, desde perjuicios menores, tener oportunidades laborales limitadas e incluso al despido. Incluso hasta podemos ser tentados a abandonar nuestra fe si creemos que el ser identificados como cristianos puede impedir el avance de nuestras metas laborales. Amén. Otra clase de prueba podría ser ética. Podemos ser tentados a abandonar la fe o la fidelidad al cometer robo, al cometer fraude, deshonestidad, tratos injustos o aprovecharnos de otro para enriquecernos o avanzar en nuestra meta financiera. Amén. Entonces, son cosas en las cuales nosotros debemos de tener cuidado y estar atentos, porque muchas veces puede suceder que podamos ser tentados, como dije ahí, a abandonar la fe, a abandonar a Dios, a dejar de ser fiel y optar por esas cosas que hacen que las personas se enriquezcan de una forma, podemos decir, deshonestamente, que pueden ser aprovecharnos de otras personas para enriquecernos de una forma que no va a tener un buen propósito en nuestras vidas. Podemos hacer fraude, podemos robar para hacer que nuestra meta que tenemos financiera pueda ser mayor o podamos avanzar de una mejor manera. Entonces esas son una de las cosas en las cuales nos encontramos los cristianos, uno de los retos en los cuales nos encontramos. Otra clase de prueba surge del fracaso en el trabajo. Algunos fracasos podrían ser tan traumáticos que tal vez hagan flaquear nuestra fe. Por ejemplo, ser despedidos o expulsados de un trabajo puede ser tan devastador que nos lleve a cuestionar todo lo que creíamos anteriormente, incluyendo nuestra fe en Cristo. O podemos creer que Dios nos llamó a nuestro trabajo,
nos prometió grandeza o nos debe dar el éxito porque le hemos sido fieles. En ese momento, el fracaso laboral parece indicar que no se puede confiar en Dios o que Él ni siquiera existe. O podemos tener tanto temor que dudamos que Dios pueda seguir proveyendo para nuestras necesidades. Amén. Todos estos retos relacionados con el trabajo pueden y van a probar nuestra fe. Amén. ¿Qué debemos hacer si nuestra fe es probada en el trabajo? Lo primero que tenemos que hacer es tener paciencia. Santiago nos dice que si encontramos una forma de no ceder ante la tentación, de abandonar la fe, actuar de forma poca ética o desesperarnos, veremos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Si no sabemos cómo resistir esas tentaciones, Santiago nos invita a pedir la sabiduría que necesitamos para poder hacerlo. Mientras la crisis pasa, vemos que nuestra madurez ha aumentado y en vez de sentir la falta de lo que sea que tememos perder, sentimos el gozo de encontrar la ayuda de Dios en nuestros lugares de trabajo. Amén. Leímos ahí Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, incabales y cabales sin que falte cosa alguna. Amén. Esos son los versículos que nos ayudan. Luego el versículo número 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Quizás hemos encontrado o hemos recibido la mayoría de las veces enseñanzas sobre este libro de Santiago, aplicándolo a nuestra vida espiritual y quizás hemos creído que solo podemos aplicar la Biblia para ese carácter o esa parte de nuestras vidas que es el crecimiento espiritual. Pero aquí nos damos cuenta que si nosotros ponemos en práctica el libro de Santiago, como dije anteriormente, vamos a encontrar esa ayuda que necesitamos para, podemos decir, gran parte de nuestra vida, porque el trabajar es lo que nos lleva normalmente un trabajo común 40 horas a las semanas, 8 horas, 5 días. Entonces, si nosotros nos fijamos y sacamos la cuenta, vemos que el trabajo nos absorbe gran parte de nuestra vida, porque solo tenemos 2 días para descansar. Y más allá de que solo trabajamos 8 horas, tenemos siempre un tiempo para prepararnos, tenemos muchas veces un tiempo para poder llegar hasta el trabajo, otro tiempo para volver. Y entonces se nos hace difícil muchas veces dedicarle tiempo a nuestra familia, dedicarle tiempo a Dios, que debería ser el primero y a quien más deberíamos dedicarle tiempo. Y por eso es que muchas veces el trabajo tristemente nos separa de Dios, eso tan necesario como que dije anteriormente. Más allá de que quizás este mundo nos ha llevado, la ambición del mismo hombre nos ha llevado a que dependamos tanto de nuestra parte financiera para, como dije anteriormente, poder adquirir ciertas comodidades o ciertas cosas que nos han hecho creer que son tan necesarias para nuestras vidas. Y así es como este mundo que solo piensa en lo financiero nos tiene atrapados y muchas veces se nos hace difícil desprendernos de esas cosas y cuando analizamos nos vemos que trabajamos toda la semana para poder pagar ya sea nuestra renta, nuestros biles, aquel que tiene un carro, aquel que tiene una casa y muchas veces no nos sobra dinero para poder tener un descanso o ciertas cosas. Entonces vemos cómo el trabajo nos absorbe tanto tiempo y muchas veces nos encontramos limitados porque también depende del trabajo que cada uno tenga, depende de los ingresos que cada uno tenga, va a ser la diferencia en la comodidad de vida que cada uno tenga. Pero debemos de tratar de poner a Dios, como dije primeramente, y no dejarlo fuera de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar laboral, porque como vemos aquí, si nosotros aplicamos la palabra del Señor a esas cosas o a ese tiempo en el cual, como dije anteriormente, pasamos normalmente 8 horas y a veces más, 10, 12 horas del día en el trabajo.
Entonces no podemos dejar al Señor fuera de ese tiempo. Debemos de aprender a depender de Dios en todo, en cada situación, en cada lugar, en cada momento que nos encontremos. Amén. Al hablar de la sabiduría, Santiago comienza a desarrollar el principio de la confianza en que Dios provee para nosotros. Dice Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Tal vez parece sorprenderte que podamos pedirle sabiduría a Dios para las tareas del trabajo diario, para tomar decisiones, evaluar oportunidades, confiar en los colegas o clientes, invertir recursos y otras, pero Santiago nos dice que pidamos con fe, que pidamos sin dudar, que Dios nos dará la sabiduría que necesitamos. Nuestro problema no es que esperamos demasiada ayuda de Dios en el trabajo, sino que muchas veces esperamos realmente muy poca. Muchas veces es poca la fe que nosotros ponemos en Dios, más vale, y normalmente dependemos o nos fijamos en nuestras habilidades para poderlas aplicar en el trabajo, y muy pocas veces ponemos a Dios primero, y para que nosotros podamos ver y mostrar principalmente que la sabiduría, lo que nosotros recibamos, las habilidades o los dones que tengan, no son personales, sino que provienen de Dios. Amén. Esto es absolutamente crucial de entenderlo. Si dudamos de que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos, somos lo que Santiago llama ahí de doble ánimo. Todavía no hemos decidido si vamos a seguir a Cristo o no. Esto nos convierte en personas inestables en todos nuestros caminos y no podremos lograr gran cosa para el beneficio de los demás ni recibir cosa alguna del Señor para nosotros. Amén. Santiago no se hace falsas ilusiones sobre lo difícil que puede ser confiar en Dios. Él conoce muy bien las pruebas que su audiencia apenas estaba comenzando a experimentar gracias a la extensión del Imperio Romano. Con todo, insiste en que la vida cristiana debe comenzar con la confianza en que Dios provee. Amén. Santiago lo aplica inmediatamente al campo económico. En Santiago 1:9, él dice, el hermano que es de humilde condición, gloréese en su exaltación. El 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Las personas ricas no deben engañarse creyendo que su riqueza es gracias a su propio esfuerzo o habilidades o dones. Si dependemos de nuestras propias habilidades, nos marchitaremos aunque sigamos trabajando. Por otra parte, las personas pobres no deben creer que su pobreza se debe a que no tienen el favor de Dios. Más bien, deben de esperar el momento en que Dios los exaltará. El éxito o el fracaso tiene muchos factores que van más allá de nosotros. Los que alguna vez han perdido su sustento por causa de la recesión, por la venta de una empresa, el traslado de oficinas, la mala cosecha, la discriminación, daños por huracanes o 1000 factores más, pueden ser testigos de estos. Dios no nos promete el éxito económico en el trabajo ni nos condena al fracaso, sino que usa tanto el éxito como el fracaso para que desarrollemos la perseverancia necesaria para vencer el mal. Santiago nos invita a invocar a Dios en tiempos de adversidad y nos recuerda que también lo debemos de invocar en tiempos de éxito. Amén. Notemos que aunque Santiago contrasta la verdad de Dios con el mal del mundo, no nos permite creer que estamos del lado de los ángeles y que los que están a nuestro alrededor están al lado de los demonios. En cambio, el bien y el mal están en el corazón de todos los cristianos. Amén. Dice un poquito más adelante ahí Santiago 1:13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Aquí Santiago
le habla a miembros de la iglesia, lo que debería llevarnos a pensar bien antes de asociar la iglesia con lo bueno y el trabajo con lo malo. En ambos terrenos, ya sea en la iglesia y en el trabajo, hay maldad. Como podemos ver claramente los escándalos en las iglesias y los fraudes de negocios, aunque por la gracia de Dios podemos ser de bendición para ambas. De hecho, la comunidad cristiana es uno de los medios que Dios usa para ayudar al pobre. La promesa de Dios de proveer para el pobre se cumple en parte por medio de la generosidad de su pueblo, ya que su generosidad es un resultado directo de la generosidad de Dios hacia ellos. Amén. Dice Santiago 1:17, un poquito más adelante ahí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Esta palabra nos afirma que Dios es la fuente suprema de la provisión y que los creyentes tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible por llevar la provisión de Dios a los que la necesitan, y como resultado vemos qué importante es asociar o unir nuestro trabajo con Dios. Los mandamientos y enseñanzas de Dios debemos de aplicarlo también en nuestros lugares de trabajo y así poner en práctica la sabiduría que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, a través de este libro, de esta parte que leímos, podemos decir, del libro de Santiago, vemos cómo el Señor puede usar, ya sea nuestros lugares de trabajo, también para, y principalmente poder proclamar su evangelio, poder hacer que aquellas personas que no concurren a un lugar donde se predica la palabra del Señor también puedan conocer o puedan recibir una invitación a buscar de Dios, a buscar del Señor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, como dije anteriormente, asociemos o unamos la vida cristiana con nuestros lugares de trabajo y no dejemos que, aunque muchas veces sabemos y es real, que por ser cristianos, por proclamar a Dios, muchas veces podemos recibir un castigo, podemos recibir burlas, podemos ser despedidos, podemos perder un trabajo, podemos perder una oportunidad, muchas veces por mantenernos fieles a nuestro Señor y tratar de dar la respuesta correcta, de no mentir cuando nos encontramos en una situación en la cual podemos ver que una mentira nos puede salvar de cierta situación adversa y decidimos no aprovechar esa oportunidad que nos da de hacer una mentira para salvarnos ciertas cosas y nos mantenemos fieles. Sabemos que muchas veces vamos a sufrir las consecuencias, muchas veces vamos a ser, como dije anteriormente, despedido de un trabajo, vamos a ser advertidos, vamos a ser cuestionados, vamos a ser, muchas veces se van a burlar de nosotros porque saben que somos cristianos. Pero nosotros no debemos dejar que esas cosas nos impidan poder también en el trabajo, cuando hay una oportunidad, compartir la palabra de Dios. Si está prohibido, quizás hacerlo de una forma discreta, de una forma que no traiga consecuencias a nosotros. Pero Santiago nos muestra que esas dificultades, esas adversidades que encontramos en el trabajo, muchas veces son las que Dios va a usar para fortalecer nuestra fe, para darnos más fuerza, darnos más esperanza, ayudarnos a que podamos perseverar y podamos mantenernos firmes en cada situación adversa que se nos encuentra. Entonces, el principal propósito del Señor en esta noche es, de mi punto de vista, es fortalecernos y mostrarnos y darnos la esperanza de que cualquier adversidad que se presente en nuestra vida va a ser para nuestro bien, va a ser para nuestro crecimiento y nunca va a ser para desanimarnos y poder, a través de la palabra del Señor que nos dio en este día, poder entender y poder creer que, bueno, primeramente debemos de poner todas las cosas en las manos de Dios, confiar en Dios, poner a Dios primero en cada situación y el Señor proveerá a su tiempo. Muchas veces
quizás no vamos a recibir o no vamos a poder tener aquellas comodidades que tienen esas personas que no le sirven a Dios, esas personas que usan la mayor parte de su tiempo para los negocios y muchas veces sin dedicarle tiempo a la familia, pero nosotros estamos con otros propósitos y otras metas, que es primeramente agradar a nuestro Señor, seguirlo, servirle y cada día poder agradarle de la mejor manera. Y ese es el propósito que tiene la palabra del Señor en este tiempo, y ese es el propósito que tienen estos estudios, que nos podemos animar entre nosotros, nos podemos ayudar y poder recibir cada uno de los consejos que el Señor nos da, ya sea como en esta noche a través del libro de Santiago o a través de los otros estudios que hemos compartido. Así que, como siempre, mis hermanos, le damos las gracias a cada uno de ustedes que estuvieron ahí acompañándonos, que estuvieron esperándonos para poder recibir esta palabra y sabemos y creemos que el Señor va a hacer algo diferente en nuestras vidas. Sabemos que el Señor en esta noche ha proveído algo diferente para nosotros y nos ha dado, podemos decir, una actitud diferente, nos ha mostrado algo diferente de la palabra del Señor, en lo cual podemos, como en este caso, aplicarla a nuestro trabajo, aplicarla no solo a nuestro trabajo, sino a cada una de las situaciones en las cuales nos encontramos envueltos a diario. Hoy, por ejemplo, se trató un poquito más de eso, pero sabemos que la palabra del Señor la podemos aplicar a cada situación que se nos presenta en nuestras vidas. Así que gracias una vez más a cada uno que estuvo ahí acompañándonos. Gracias le damos a nuestros hermanos que han trabajado detrás de las cámaras y el sonido para que todo sea posible, y como siempre vamos a orar pidiéndole al Señor que esta palabra produzca esos frutos que el Señor desea en cada uno de nosotros y que podamos recibir eso que cada uno necesitamos. Sé que todos tenemos distintas necesidades, distintas peticiones, pero el Señor es el mismo y el Señor actúa de diferentes maneras de acuerdo a la necesidad de cada uno. Vamos a orar y darle las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos las gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos diste de poder una vez más estar unidos aquí y compartir tu palabra, Padre. Sabemos y esperamos, Señor, que este estudio bíblico nos ha llenado una vez más y que nos ha hablado nuevamente, Señor, y gracias te damos por esa palabra. Gracias te damos por este libro. Gracias, Señor, por ese siervo que escribió este libro de Santiago, Señor. Y gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, hermanas que tú has llegado en esta noche, Señor, con tu palabra. Bendícelos, Señor, llénalos. Podemos delante de ti cada una de sus necesidades y peticiones, Padre, y te damos las gracias, Señor, por ese amor incondicional con el cual tú nos has amado. Gracias, Señor Jesucristo, por haber entregado tu vida por nosotros y haber pagado en la cruz el precio de nuestros pecados, Señor. Nos entregamos, Padre, a ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas, Señor, llenando nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, que tú nos fortalezcas, que tú aumentes nuestra fe, Señor, y gracias te damos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de las necesidades que tenemos en el ministerio, Señor, aquellas necesidades tanto físicas como espirituales, las ponemos delante de ti y confiamos en tus promesas. Gracias te damos, Padre, por todo. Gracias por el ministerio, Señor, y gracias, Padre, por cada una de las obras que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por habernos llamado, habernos limpiado, habernos transformado y habernos dado esta nueva oportunidad, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, y que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones a través de tu santa palabra, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y amén, mis hermanos, una vez más. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Y como siempre, si el Señor lo permite, esperamos vernos el próximo domingo. Como todos saben, tenemos un evento especial que es la Cena de Acción de Gracia. El domingo después del culto nos vamos a reunir en la cocina, vamos a compartir comida y algunas cosas que vamos a traer para pasar un tiempo un poquito diferente en familia. Y le damos las gracias al Señor que ha provisto de eso para que podamos reunirnos y tener algo diferente. Gracias le damos por este lugar que Él nos ha dado, nos ha regalado para podernos reunir y como siempre ponemos nuestro ministerio en sus manos y a nuestros pastores para que el Señor los siga guiando y los siga usando. Y gracias una vez más a cada uno de ustedes que estuvieron ahí, en el nombre del Padre, del Hijo, que el Señor los bendiga. Amén y amén.